junio. Un tremendo tiempo, un tremendo estudio por la mañana. Y hoy en esta hora no es la excepción. Tenemos un tema de milagros. Y quiero que abra su Biblia en el texto Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8 al 15. Yo quiero ministrar en esta hora el manto de Cristo. El manto de Cristo es el título de mi mensaje esta noche. Yo creo que Dios hace milagros todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo Jesús, hermanos, si en algo se ha especializado es en hacer milagros, en hacer grandes proezas, grandes maravillas. Algo que a nuestro Dios lo hace diferente, o lo hace peculiar, o lo hace original, es sus grandes misericordias, su gran amplitud para perdonar, pero sobre todo la gran gama de ejemplos de milagros, sanidades sobrenaturales. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 8 al versículo 15, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga a ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vamos a orar. Padre mío, esta noche yo vengo declarando victoria. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que seas tú, Señor, echando fuera de este lugar la incredulidad, toda apatía, toda indiferencia, todo espíritu contrario a ti sea desarraigado y echado fuera por la sangre de Cristo. Yo declaro victoria, declaro el Espíritu Santo obrando maravillosamente, abriendo el entendimiento, dando enseñanza y dando revelación al corazón y al pensamiento. Seas tú hablando, no la carne. Y la iglesia dice un fuerte amén. Versículo 12: tomando sus vestidos los rompió en dos partes. El título: el manto de Cristo. Hablar del manto es hablar de una parte de la vestimenta de alguien que tiene cierto llamado, cubre la cabeza y cubre la cabeza y los hombros y la mayor parte del cuerpo. En muchas ocasiones, cuando la Biblia habla del manto, es como una especie de dominio espiritual, autoridad delegada por Dios, algo sobrenatural, algo especial. Es como una especie de un ministerio de parte de Dios a las personas que Dios ha elegido, a las personas que Dios les ha otorgado el hacer milagros, prodigios y señales. Es algo como el permiso de Dios para realizar señales, para que la gente incrédula pueda creer por las señales, milagros, prodigios y sanidades que han acontecido desde la historia de la humanidad hasta este día. Aunque hoy en este día no usamos meramente ese manto, pero es algo simbólico, es algo que está, pero
más que otra cosa, es algo simbólico en nuestros tiempos, en nuestra generación. Pero sabes una cosa, Dios sigue haciendo maravillas y milagros. Dios sigue sanando enfermos. Dios se sigue moviendo en lo sobrenatural. Dios sigue restaurando hogares, familias, jóvenes, niños. Dios sigue rompiendo cadenas. Dios sigue trayendo libertad al cautivo. Prueba de ello es que muchos de nosotros, en cada uno de nosotros, Dios se ha movido de alguna u otra manera. Dios se ha mostrado a través del tiempo. Gente, predicadores, personas tienen grandes testimonios, personas han vuelto de la muerte, personas han sido sanadas de enfermedades, de cáncer, de leucemias, de diabetes, personas han sido sanadas de enfermedades, de dolencias, personas han sido restauradas, familias, personas han sido libres de vicios, de alcohol, drogas, personas han sido levantadas de estar caídas. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La túnica preciosa de José, por ejemplo, volviendo al asunto de las túnicas o de la vestimenta especial, que eran como especie de personas que se consagraban a Dios, gente que se consagraba a Dios. Pero José, su padre le había regalado una preciosa túnica de colores, y José siempre la traía puesta. Para él era algo maravilloso, algo especial traer esa túnica. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un llamado especial. José, el de los sueños, tenía un llamado maravilloso, algo precioso desde chiquito. Ese muchacho traía esa túnica, pero no solamente traía la túnica, había un espíritu diferente en él, diferente a sus hermanos. Había algo maravilloso, había algo especial, un don sobrenatural había en ese muchacho, pues era completamente diferente a sus hermanos. Sus hermanos tomaban, sus hermanos se embriagaban, sus hermanos se salían, desobedecían a su padre, le echaban mentiras a su padre, engañaban a su padre, hacían todo lo malo, se iban con rameras. Pero José era diferente, porque había algo especial en él, algo maravilloso. Al profeta Samuel también su madre le hacía su túnica con sus propias manos. Para la madre de este profeta Samuel era un privilegio tener un hijo como Samuel. Era un regalo de Dios, era algo maravilloso. Era un milagro sobrenatural, pues esta mujer no podía tener hijos, mas sin embargo ella oró, llamada Ana, oró a Dios, y Dios le otorgó un precioso regalo, un varoncito. Pero ella dijo: se lo voy a regresar a mi Señor, yo solamente me gusta ver, mira qué chulo, está chulo mi hijito, chulo, se parece a mí, decía la señora. Y ella le hacía su túnica a Samuel. Verso 18 de segunda de Samuel, de primera de Samuel, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. Le hacía su túnica pequeñita. Conforme iba creciendo, ya está dejando la túnica, ahora se la vamos a cambiar por otra más grande. Ahora bien, en el Antiguo Testamento siempre miramos que ese famoso manto es algo especial y de mucho valor. Por eso Eliseo pidió la doble porción del espíritu que había en Elías, para que Dios se manifestara para la gloria de su nombre. Eliseo sabía lo que pedía. Eliseo sabía que había algo sobrenatural. Ese manto sagrado, ese manto de Elías, era algo maravilloso. Era como el ministerio, era como algo especial. Y Eliseo estaba ahí esperando algo de parte de Dios y esperando su petición. Quiero hablar de la oportunidad en las últimas horas. Hay veces que a última hora Dios nos da grandes cosas. Hay veces que al final del día Dios te sorprende. A veces en tu trabajo, o a veces en tu hogar, en tu familia. De repente Dios te sorprende. De repente Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. En el versículo
11 de nuestro texto inicial de Segunda de Reyes, del capítulo 2, en el versículo 11 y 12 dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Eliseo está rompiendo su ropa. Eliseo está rompiendo su ropa. Se rasgó su ropa. La Biblia habla de un carro de fuego, pero más que eso es como algo resplandeciente, como un fulgor de mucha luz. Cuando los ángeles le tomaron para llevárselo al lugar de privilegio por su fidelidad y su entrega fiel y leal a Dios, Dios le ayudó y lo bendijo. Pero dicen los comentaristas que cuando Eliseo se rompe la ropa, cuando Eliseo se rasga la ropa o se la rompe en dos, es como diciendo: quiero la bendición. Me despojo de mi vestidura antigua y tomo, amén, esta nueva bendición. Amén. O sea, en otras palabras, es posible que se pudo haber ido Elías sin ropa y cayó todo el atuendo que traía. Es posible que hasta los calzoncillos quedaron ahí, hermano. A lo mejor ahí quedaron. Y Eliseo dijo: pues ahorita es cuando. Él había pedido la doble porción del espíritu de Elías. Para Elías se le hizo grande y dijo: estás pidiendo mucho. Te estás sirviendo con la cuchara grande, como esas veces que le dicen: sírvete tú. ¿Verdad? Un taquito nada más, hermano. Sírvase, hermano. Patita, cola y trompa. ¿Verdad? Más si es pozole. ¿Verdad? Ay, un taquito, hermano. Un taquito. ¿De verdad? No más con esto aquí. Sí. No se preocupe, hermano. ¿Verdad? Los tres ya se rieron, ya se acordaron. Pues Eliseo está pidiendo, hermano, la doble porción. Y Elías le dijo: pues si logras ver, te será hecho. Si no, no. Por eso es que hasta se puso unos palillos en los ojos y ni voy a parpadear. No voy a parpadear para que en el momento que sea. Y dice la Biblia que al rasgarse, inmediatamente tomó el manto de Elías. Se le presentó la oportunidad a Eliseo, y Eliseo, ni tardo ni perezoso, estuvo alerta para no perderse ningún episodio. Sabía que de un rato a otro sucedería una señal, un milagro, algo glorioso. No sabía cómo iba a suceder, pero él estaba a la expectativa, algo espectacular. Pero no sabía cómo sería esto, pero sabía en fe que algo sucedería de un momento a otro. Mientras Elías discipulaba a Eliseo sobre el reino de Dios, le ministraba, le enseñaba cosas de liderazgo para el ministerio, el milagro se presentó. A lo mejor le estaba diciendo: mira, así es como se plantan los hombres en el campo, mira, de esta manera, mira, vas a hacer esto en la iglesia, yo ya no voy a estar, pero tú vas a hacer esto, aquello, lo otro. Porque posteriormente él se quedó a cargo de la escuela de los profetas. Pero escúchame bien, cuando él toma aquello, fue algo especial. Jamás volvió a ser el mismo Eliseo. En el momento que se rasga su ropa, amén, y se pone aquella vestidura, jamás volvió a ser el mismo. Nunca más igual. Su vida fue diferente. Su vida cambió radicalmente. Un cambio completamente diferente. Algo más que quiero hablar del manto sin costuras. Al igual que Eliseo,
al paso del tiempo, muchos profetas también tenían cierto llamado y llevaban ese símbolo, llevaban eso, algo simbólico, y era en forma de que Dios estaba con ellos, de que Dios se manifestaba con ellos, y había un espíritu diferente en estos hombres. Al igual también miramos a Jesús, de que dice la Biblia que la vestidura de Jesús no tenía costuras, no estaba como la camisa que usted trae o el vestido que trae usted, como esa camisa, mire, aquí tiene una costura, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra, y acá tiene otra, y no sé atrás, acá atrás trae otra, un pegueterío. El vestuario de Jesús, hermano, ni una sola costura tenía. No tenía costura. Dice Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. ¿Te puedes imaginar? Pero pues, ¿qué tan importante es el vestuario de Jesús, que no tenía costuras? Bueno, la tradición judía dice que Jesús era un hombre sin pegues, ni de temporadas, sino que su ejemplo era sin costuras, sin parches. Pues es el mismo hasta ahora, un verdadero ejemplo a seguir. O sea, que nunca volvió atrás, siempre fue, hermano, permanente. Nunca tuvo doblez, nunca tuvo altibajos, que ahora sí, mañana no, ay, que no, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, que esto, mira que lo otro, ay, que mira que allá hay. No, ese hermano es el mismo ejemplo. Lo que estaba por fuera de Jesús estaba por dentro. Un espíritu recto, un espíritu completo, algo, hermano, especial, algo maravilloso. Me llama mucho la atención el hecho de que la túnica o el manto de Jesucristo era algo único, exclusivo, solo para Él. No tenía costuras, no era hecho para nadie más, solo y exclusivamente para Él había sido confeccionado, porque Jesús es único, no tiene comparación con nada ni con nadie. En los pasajes anteriores, Eliseo tenía un entendimiento y una revelación poderosa que venía del cielo, pero ahora estos soldados rompieron la túnica de Jesús, pero sin entendimiento de lo poderoso que es Jesús. Ellos, solo por burlarse, por jugar tal vez, o simplemente por lo que sea, aunque eran soldados, no les servía de nada. O sea, te hago la comparación de Eliseo. Eliseo tenía el entendimiento del manto sagrado. Los soldados no tenían ese mismo entendimiento. Los soldados lo hicieron por burlarse, por jugarrera, por lo que haya sido, pero no tenían el entendimiento que tenía Eliseo. Eliseo sabía que ese manto era algo especial, algo sagrado, algo que podían suceder cosas sobrenaturales. Al igual también el vestido o el ropaje que traía Jesús. Pero los soldados, estoy completamente convencido que tenían problemas, tal vez sus hijos enfermos, tal vez broncas en su matrimonio, problemas económicos, broncas de salud, pero ellos tuvieron en sus manos el manto de Cristo y lo rompieron en 4, pero no sucedió ningún milagro. Espero lo entienda. Vuelvo a repetir, ellos tenían necesidad profunda en su alma, no eran salvos, eran soldados. Pero ellos, en medio de su necesidad, no fueron a buscar a Jesús por un milagro. Ellos estaban burlando de Jesús. Tuvieron en sus manos el manto sagrado de Cristo y no sucedió nada. Eliseo, en el momento que toma el manto de su Señor,
va y golpea el río Jordán. ¡Pum! Se abre el río, hermano, y pasa por ahí. De hecho, como 50 discípulos vieron y poderoso Eliseo, por la gracia de Dios. El manto de Cristo. El poder secreto de Dios es algo maravilloso. ¿Cuántos saben que Cristo está en este lugar? Amén. Marcos 6, 55 al 56 dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Te fijas la diferencia de los soldados? Los soldados tienen problemas, los soldados tienen unas broncototototas, no son salvos, se van directo al infierno. El manto lo tienen en sus manos, no pasa nada. Pero estos hombres, con la necesidad y con un corazón y con fe, tan solo si tocó, amén, el manto, voy a ser sanado. Porque no fue nada más la mujer del flujo de sangre, fueron más que tocaron el manto, que tocaron las vestiduras de Jesús. Porque aquí no está hablando de la mujer del flujo de sangre. Mira, dice el 56: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que tocaban quedaban sanos. Amén. No es la mujer de flujo de sangre. De hecho, la mujer de flujo de sangre está enseguida. ¿Y qué diremos de aquella gran historia de la misma mujer de flujo de sangre? Marcos 5, 24 al 35. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vuelvo a decirle, aquellos soldados no aprovecharon la oportunidad. Amén. Desgarraron, rompieron en 4 partes. Cada uno se quedó con una parte de ese manto milagroso. Cada uno se quedó con una parte. Pero pudo haber sido que ninguno se salvó. Esta gente que logró tocar el borde, que logró tocar, amén, ese mismo manto fue la fe, fue la confianza, fue el respeto, fue la dignidad que se le dio al Dios Todopoderoso, lo que cambió la historia. Aquellos hombres no recibieron nada, simplemente era un trapo que estaba bien para limpiar los vidrios, tal vez, o limpiarse los zapatos. Es posible que agarraron el manto de Cristo y dijeron: voy a limpiar las botas de la arena, aunque sea, me voy a limpiar el sudor. Tal vez para eso fue para lo único que les sirvió, pero para otros tenía un símbolo especial. Amén. ¿A dónde quiero llegar con todo esto?
ese manto sagrado es algo especial y está al alcance para ti. Ese manto está aquí. Es un manto que no vemos, pero existe. Ese manto se dice que es para cubrir, para proteger. Y ese manto nos protege a nosotros también. Nos cubre, hermano, de toda maldad, de toda enfermedad, de toda tentación, de toda maldición que es arrojada tal vez a tu vida. Ese manto sigue cubriendo nuestra vida, hermano. Nos sigue protegiendo de las acechanzas del diablo, de las acechanzas del maligno, de enfermedades, de maldiciones generacionales, de alcoholismos, drogadicciones, de maldiciones de enfermedades, de cáncer, de leucemias, de diabetes. Pero necesitamos decirle: Señor, protégeme con tu precioso manto. Ayúdame, Señor. Yo quiero que se resuelvan mis problemas. Yo creo en el Jesucristo milagroso. Yo creo que tú vas a hacer la obra. Yo creo que tú vas a hacer algo sobrenatural en mi vida. Por eso estoy aquí. Es algo muy diferente a la acción de los soldados. Los soldados se burlaban, golpearon, bofetearon, escupieron a Jesús. Pero ahora, si tú vienes con una actitud de humillación, con una actitud de quebranto, con una actitud de doblegarse, de doblegar tu orgullo, de hacer a un lado todo lo que estorbe tu relación con tu Señor Jesucristo, prepárate, porque milagros y bendiciones vienen a tu vida. Eliseo se rasgó, se despojó del vestido, de la ropa vieja, de aquel traje viejo, y dijo: venga ahora la bendición, la quiero completa la bendición. Y amén. Después dice la Biblia que al golpear el río, al golpear las aguas, se abrieron. Y sabes una cosa, Dios siguió haciendo maravillas sobrenaturales con ese gran hombre. Tú te fijas en cada uno de los personajes que usaba este manto. Dios se manifestaba en sus vidas de una manera gloriosa, y estoy seguro, estoy convencido que en esta noche Dios se va a mover en tu propia vida si tú, amén, recibes ese manto de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Aquella mujer de flujo de sangre tuvo problemas, tanto gastó, fue para allá, fue para acá. Todo se gastó. Antes bien le iba peor, dice la Biblia. Amén. Le iba peor. Se iba poniendo más flaquita, más pálida, menos sangre. Ahora tómate esto. Se lo tomaba y más sangre le salía. Antes, en vez de que se le detuviera la hemorragia, más sangre. Otra vez no se me detiene eso. Ay, no me puedo levantar de la debilidad, de la anemia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mujer, ya me gasté todo. A lo mejor decía su marido, no dice que tenía marido la Biblia, pero posiblemente el marido a lo mejor andaba ahí buscando la forma, pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado acá. Ya se había gastado todo, ya no había dinero, le iba peor. Se tomaba algo, parecía que le ayudaba a la hemorragia, pero se encontró con el manto de Cristo. Amén, amén. El borde de su vestidura, tan solo con que toca el borde de su vestidura, tiene un significado eso, iglesia. Tiene un significado. Para Eliseo era algo grande. Para nosotros debe de ser algo grande. Debe de ser algo grande. Y es el momento. Creer en los milagros de Jesús. Creer de todo corazón. Creer en toda nuestra mente, en todo nuestro corazón, que Dios se va a mover. Voy a pedir todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Piensa por un instante lo que has escuchado. Piensa. Aleluya. En la antigüedad, toda persona que usaba un manto tenía el entendimiento de lo que se trataba. Ahora, en la actualidad, debemos de tener el entendimiento que ese manto es simbólico, pero ahora es la fe. Ahora es nuestra fe la que mueve montañas. Aleluya.
Haz esta oración conmigo. Jesús de Nazaret, te pido perdón por mi incredulidad, por mi desobediencia a tus mandamientos. Perdona mis pecados, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que quieres que sea. Abro la puerta de mi corazón para que entres en él y seas mi Señor y mi suficiente Salvador personal. Hago un compromiso contigo de servirte todos los días de mi vida hasta el final. Ayúdame, Señor, a resolver mis problemas. Tengo problemas, tengo grandes problemas. Los pongo en tus manos y te pido que me ayudes en cada uno de ellos. Y yo espero que te vas a mover. Lo declaro por fe. Yo declaro por fe que tú te vas a mover. Me protejo con tu precioso manto en esta noche. Amén. Dale un fuerte aplauso.